invisibles, ¿no? Son enemigos invisibles que no se ven fácilmente, no se perciben fácilmente. Hay otros enemigos de la fe que vamos a estudiar también en estos domingos, pero son enemigos que combaten nuestra fe de forma más visible. O sea, hay situaciones, hermanos, que hacen por nuestra conducta que los demás lo puedan percibir, ¿no? No es tan fácil percibir, por ejemplo, la envidia que puede sentir alguien, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a estudiar otro enemigo de nuestra fe, que es la ira, el enojo. Y vamos a comenzar con un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 24. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 24. Esto es parte del Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas, y en este pasaje en particular Jesús enseña sobre este enemigo de nuestra fe, que es la ira. Dice ahí, Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice ahí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está hablando el Señor explícitamente de la ira. Explícitamente de la ira. ¿Y qué es la ira? ¿Qué es la ira? Si buscamos en el diccionario, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos. O sea, es algo que se siente primero por dentro, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pero que luego se exterioriza. O sea, ese conjunto de sentimientos negativos puede llevar a actos de violencia. Cuando usted ve una persona que agrede a otra físicamente, a los golpes, no va a ser porque esa persona está contenta. No va a ser porque esa persona está alegre, está feliz, sino todo lo contrario. Esa persona va a reaccionar con violencia porque está airado, porque está enojado, porque está molesto. Entonces, la ira, hermanos, es un conjunto de esos sentimientos negativos que pueden incluso llegar a la violencia física. La ira también se manifiesta en deseos de venganza, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho algo mal y en nuestro corazón, como seres humanos, sentimos esa necesidad de vengarnos o de tomar justicia por mano propia. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. O sea, la persona que tiene ira siempre va a estar irritable. O sea, siempre va a estar molesta, siempre va a estar, o como decimos ya vulgarmente, ¿no? Ay, es que está pa' poquito, dicen, ¿no? ¿A qué se refiere cuando decimos que una persona está pa' poquito?
O a veces los muchachos dicen, ay, ese mira es un fosforito, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué usan esos apelativos? Porque es una persona que está todo el tiempo irritada, ¿no? Es una persona que manifiesta la ira permanentemente en su corazón. Ahora, el peligro con la ira es que nos puede llevar, como ya hemos visto, nos puede llevar a cometer un acto de violencia. En un momento de ira, una persona puede matar incluso a alguien. ¿Por qué? Porque esos sentimientos negativos le dominan su mente, su corazón y su cuerpo. La ira nos puede llevar a cometer locuras y por eso la palabra del Señor nos advierte a nosotros que nos cuidemos de la ira. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29, versículo 22. Capítulo 29 de Proverbios, versículo 22, dice de esta manera: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo, aquí está hablando de la persona que está todo el tiempo enojada, molesta, o aquel que se enoja con facilidad. El furioso muchas veces peca. Hermanos, la ira trae consigo una alta probabilidad de pecado. La ira trae consigo una alta probabilidad de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la ira no es un pecado en sí mismo. No porque usted esté enojado, usted está pecando. Pero el problema es que la ira trae consigo una alta probabilidad de que nosotros caigamos en el pecado. En una ocasión Jesús quedó airado, quedó enojado. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Cuando él llega al templo y ve que el templo estaba lleno de comerciantes, de gente que estaba volviendo, en palabras de Jesús, volviendo la casa de Dios en un mercado. O cariñosamente, cueva de ladrones. Han convertido la iglesia en una cueva de ladrones, le recrimina airado Jesús. Y es más, dice que Jesús estaba tan enojado que los expulsó de la iglesia. Los sacó. Estaba enojado. Entonces, hermanos, la ira en sí misma no es un pecado. ¿Usted se enoja alguna vez con alguien? Usted no está pecando. No es un pecado enojarse. La Biblia muchas veces habla de la ira de Dios. Oiga, Dios mismo se llena de ira y derrama su ira, dice, en la humanidad. Dios mismo tiene ira. Entonces la ira, el enojo, hermano, no es un pecado en sí mismo. Pero ¿cuál es el problema? Lo que dice aquí en Proverbios 29, 22. Dice, el hombre iracundo, o sea, el que se enoja fácilmente, el que todo el tiempo está enojado, va a levantar contiendas y el furioso muchas veces va a pecar. Si nosotros nos dejamos dominar, hermanos, por la ira, hay una alta probabilidad de que caigamos en el pecado. Y es que el que está enojado, hermanos, tiende a insultar, tiende a maldecir a la persona con la que está enojada. Y si estos sentimientos negativos le dominan, la persona enojada puede llegar incluso a los golpes, a la violencia física. Por eso la palabra del Señor dice claramente que no debemos pecar por causa de la ira. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 26.
Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice ahí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Fíjense, hermanos, cómo la palabra de Dios incluso nos da permiso de enojarnos. La palabra del Señor nos da permiso de enojarnos, pero no nos da permiso de pecar. Dice, enójate, airaos. Enójense, pero no pequen. Es que es imposible no enojarse, hermanos. Por diversas situaciones de la vida, en algunas circunstancias nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar con nuestro amigo, nos vamos a enojar con nuestra pareja, nos vamos a enojar con nuestro hermano. Nos vamos a enojar. Pero ¿qué dice la Biblia? Enójate, pero no peques. Porque cuando nosotros dejamos que la ira nos domine, ocurre lo que dice ahí en el versículo 27, le damos lugar al diablo. Hermanos, Satanás está atento a esos sentimientos negativos que tenemos nosotros cuando estamos enojados. Él nos va a empujar a que nosotros cometamos locuras. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos visto en las noticias que un hombre mató a su esposa, feminicidio? ¿Cuántas veces? Y cuando llega a la televisión, lo detienen al homicida y le preguntan, ¿usted está arrepentido? Sí, estoy arrepentido, dice. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué asesinó a su esposa? Cuando se ven estos casos de feminicidio. Ay, es que me enojé. Me dejé llevar por el enojo, por la ira. Y en un momento de ira, hermanos, deja que el pecado gane cuerpo en su propio ser. Deja que la ira haga carne y termina yéndose a la violencia física. Por eso dice ahí, no le des lugar al diablo, no le dé lugar al diablo. A los que son casados, los que tienen su pareja, en una discusión de pareja, que es lo más normal, discutir y tener diferencias. Cuando ya el tono se está subiendo, cuando el tono de voz está subiendo, los que somos creyentes, hijos del Señor, debemos tratar de aplacar la ira. Porque si nosotros no aplacamos la ira, le damos lugar al diablo y empieza a ocurrir el pecado en nuestra vida. Empieza a maldecirse o incluso a insultarse o a la violencia física. Hermano, no debemos llegar a ese nivel. La Biblia dice, enójate, pero no peques. Ahí, hermano, es donde marca la diferencia el que es hijo de Dios. La que es hija de Dios se frena de hacer lo malo que quisiera hacer. Claro, es que tu carne quisiera reaccionar mal contra la persona con la que estás enojada. Quisiéramos reaccionar mal. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos frena. No le des lugar al diablo, dice, enójate, pero no le des lugar al diablo, no peques. Si usted cae, hermano, preso de la ira, se deja llevar por la ira, el Espíritu Santo no está obrando en usted. Si por causa de la ira usted pierde la cabeza y está insultando, maldiciendo, golpeando, hermano, usted se está dejando dominar por la ira, mas no por el Espíritu de Dios. Por esto tenemos que ser tardos para enojarnos. O sea, no debemos enojarnos con facilidad. Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos allá. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo, vamos a leer el 19 y el 20.
Dice, por esto, mis amados hermanos, Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, entre paréntesis, y también toda mujer, ahí cuando dice todo hombre, pues está hablando en un sentido más general. Todo hombre y toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hermano, subraya ese versículo en su Biblia. Tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, qué palabra poderosa para nuestra vida. Es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted le da lugar a la ira en su vida, hermano, usted no va a agradar al Señor. Dice, no obra la justicia de Dios. La persona que todo el tiempo se está enojando, va a caer en el pecado, hermanos. Porque la ira no obra la justicia de Dios. Entonces Jesús, en este sermón del monte, cuando está enseñando sobre la ira, Él agarra un ejemplo que tenían los rabinos, ¿no? Los doctores de la ley. Si volvemos al libro de Mateo, capítulo 5, volvamos al libro de Mateo, capítulo 5. Leamos el versículo 21 y 22. Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, o sea, cualquiera que insulte a su hermano, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús, este pasaje comienza diciendo, ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esos antiguos a los que se refiere el Señor eran los maestros de la ley, ¿no? Los maestros de la ley, los rabinos, que conocían e interpretaban la ley para darla a conocer al pueblo. Pero fíjense qué interesante que Jesús agarra este ejemplo, porque estos rabinos, maestros de la ley, se agarraban solamente de esa palabra. O sea, se limitaban a lo que decía la Biblia, no matarás, ¿verdad? Se limitaban a eso simplemente. Pero Jesús enseña el verdadero espíritu de la ley. O sea, no es por el hecho simplemente de no matar, sino que también el Señor está criticando la intención del corazón. O sea, Jesús va más allá de la letra que dice no matarás, ¿no? La ley estaba escrita ahí, decía no matarás, pero Jesús va más allá. El problema es que estos maestros de la ley o los fariseos, si alguien no le quitaba la vida a una persona, estaba haciendo lo correcto, lo justo y estaba cumpliendo la ley de Dios y para ellos era suficiente. O sea, aunque en su corazón esté lleno de odio, ¿no? Aunque en su corazón esté lleno de deseos de venganza, de envidia o de menosprecio, no importaba. O sea, para la gente que se agarraba de la letra muerta de decir no matarás y cumple, ya está cumpliendo la ley de Dios. Pero Jesús ataca, hermanos, la intención del corazón. Por eso dice, yo les digo que cualquiera que se enoje será culpable
que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que lo insulte, escuche eso, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el Señor condena la ira cuando se exterioriza? No matarás. Yo no estoy matando a nadie. Mucha gente podría decir eso, ¿verdad? Mucha gente podría decir, yo no he matado a nadie. Estoy cumpliendo los mandamientos del Señor, la Biblia. Ah, pero por dentro está lleno de odio, de rencores, de envidia, de deseos de venganza. Tiene pensamientos incluso de que le gustaría matar a esa persona. Eso condena al Señor. Fíjense cómo Él ataca las intenciones del corazón. Por eso es que los estándares de Dios son mucho más elevados que los estándares nuestros. Él no solamente ataca la acción, la obra, sino la intencionalidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso es que Él criticaba tanto a los fariseos. Mire lo que dice Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Ahí él criticaba tanto a estos maestros de la ley, porque ellos se iban a la letra muerta, no matarás. Ah, bueno, ya está cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué terrible sentencia, hermanos, el Señor le daba a aquellos religiosos que simplemente pensaban que llevaban una vida santa porque estaban cumpliendo la ley, el no matarás, pero no estaban en su interior con el mismo sentir. Ay de ustedes, dice, hipócritas, porque son sepulcros blanqueados. Oigan, mire cómo compara el Señor a estas personas con sepulcros blanqueados. Por fuera te ves muy bonito. ¿Ah? Por fuera te ves muy bonita. Apariencia de cristiano, apariencia de cristiana, de buenos cristianos. Pero en tu interior, dice, eres un sepulcro blanqueado, porque por dentro apesta las intenciones de tu corazón. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús criticaba duramente a estas personas por ello. Entonces, en cuanto a la ira, no es suficiente el no matar, sino que en tu corazón no tiene que haber un deseo de hacer un daño a esa persona con la que te has enojado. Entonces, Jesús nos dice en este pasaje que hemos leído que quitarle la vida a alguien, ¿no? El no matarás, quitarle la vida a alguien es algo muy grave delante del Señor, delante de Dios, por supuesto. Pero así como es grave matar a alguien, para Dios también es grave que tú sientas odio en tu corazón, menosprecio por tu amigo, por tu hermano, o que humilles al prójimo. Hermano, el Señor lo pone al mismo nivel. Por eso es que Él compara la ley y Él dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, cualquiera que lo insulte a su hermano, estará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta, hermano? Es que los estándares de santidad del Señor son mucho más elevados que los de nosotros. O sea, nos pone al nivel de un homicida si nosotros maldecimos o insultamos a nuestro hermano. ¿Se da cuenta? Imagínense usted en un juicio. Imagínense usted en un juicio. Hay una persona que asesinó a otra. Y está usted que usted insultó a otro. Desde el punto de vista de las leyes humanas,
El que mató va a la cárcel. Si usted lo insultó, ya, no pasa nada. Las leyes humanas no hacen nada contra alguien que le insultó. Usted no va a la cárcel, no pasa absolutamente nada. Pero delante del juicio de Dios, una persona que asesinó y una persona que maldijo a su hermano, que insultó a su amigo, a su hermano, ambos merecen ir al infierno desde el punto de vista del Señor. Ambos merecen ir al infierno. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego la persona que insulta y maldice a su prójimo. Por eso, mis hermanos, debemos cuidarnos de la ira. Por eso tenemos que cuidarnos de la ira. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Dice Mateo 15, 19. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Fíjense, del corazón. Por eso, hermanos, es que tenemos que cuidarnos de la ira. Esos sentimientos que están en el corazón cuando alguien nos hizo un daño. Cuando alguien nos faltó al respeto. Nos enojamos, hermano. Pero no debemos dejar que ese enojo haga carne en nosotros, haga cuerpo en nosotros. En el nombre del Señor tenemos que desechar el enojo. No es cosa fácil, no es nada fácil, pero en el nombre del Señor lo podemos hacer. Fíjense que el Señor le da más importancia a reconciliarnos con la persona con la que estamos enojados que a la ofrenda, ¿verdad? Si volvemos a Mateo capítulo 5, versículo 23, ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué cosa nos deja entrever esta enseñanza? De nada sirve, dice, que usted le ha ido bien en los negocios, y usted quiere traer una linda ofrenda a la casa del Señor, ¿no? O quiere traer su diezmo a la casa del Señor en gratitud. De nada sirve que usted tenga una linda ofrenda, una buena ofrenda para llevar a la casa de Dios, si usted está enojado con su hermano, o su hermano se enojó porque usted le falló o le faltó el respeto o por alguna situación. Dice, deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, solo entonces, ven y presenta tu ofrenda. Hermano, esto nos deja entrever que no podemos poner lo material por encima de lo espiritual. No porque usted esté haciendo bien materialmente, usted va a despreciar lo espiritual. ¿Sí? Entendamos aquello. No porque usted está haciendo alguna cosa buena dentro del ámbito material, usted va a recibir el aplauso de Dios, siendo que espiritualmente no está obrando correctamente. Nuestra ofrenda, por lo tanto, nuestro servicio, lo que hacemos en la iglesia, no es más importante que nuestra adoración. Y no nos olvidemos, hermanos, que adorar al Señor es toda nuestra vida. No es solamente cantar, como algunos piensan.
Adorar al Señor es rendir a Él toda nuestra vida, todo nuestro ser. Entonces, no es más importante que usted entregue su ofrenda o que usted se involucre en un ministerio, pero en las intenciones de su corazón está cualquier otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe qué? Mejor no lo haga. Si usted está involucrado en algún servicio en la iglesia, en algún ministerio, pero en su corazón está lleno de malas intenciones, de todas estas cosas, mejor es que no lo haga. Dice ahí, deja ahí tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Dios le da más importancia, mis hermanos, a la parte espiritual que a la parte material. Dios le da más importancia. Entonces, es imposible que podamos dar un servicio agradable al Señor o dar una buena ofrenda en la iglesia del Señor y que sea agradable a Él si estamos enojados con alguien o si alguien está enojado con nosotros. No funciona de esa manera, hermanos. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice de esta manera: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se da cuenta, hermano? Dios pone el odio al mismo nivel que el asesinato. Dios pone el odio al mismo nivel que el asesinato. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, esto es terrible. La persona que se deja llevar por la ira, dice, no va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es muy superior a nuestro estándar. Y noten que la Biblia pone al mismo nivel un asesino que alguien que siente odio. Están al mismo nivel delante de Dios. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, mis hermanos, dejarse llevar por el enojo. Por eso, hermanos, en la casa, cuando usted esté enojado, o aquellos que ya son casados, tienen su pareja, hermano, cuando en la casa tiene diferencias con el esposo, con la esposa, hermano, clame al Señor que el Espíritu de Dios le ayude a tener dominio propio. Que Dios nos frene para que esa ira no se exteriorice, no haga carne en nuestra vida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así de grave, hermanos, delante del Señor es la ira. Vamos más allá, ahí mismo en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Muy interesante lo que dice ahí, Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo que soy un buen cristiano si aborrezco a mi hermano? Si no me llevo bien con mi hermano, si lo odio a mi hermano o a mi amigo, o estoy en permanente pelea con mi pareja. Hermano, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios, pero en los hechos la ira me está dominando? ¿Qué dice la Biblia? Es mentiroso. Aquel que dice que es cristiano, pero todo el tiempo anda peleando con su pareja, todo el tiempo anda peleando con su amigo, con sus colegas. La Biblia lo tacha de mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ha visto? ¿Ah? ¿Cómo puede decir que ama a alguien a quien no ha visto?
y a su hermano que sí lo ve, resulta que no le ama. Nosotros tenemos este mandamiento de él, dice el versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios, pues muéstrelo amando a su hermano. Y entiéndase, hermano, como tu prójimo, no necesariamente tu hermano de sangre, no necesariamente tu familia. Ahí estamos hablando, hermano, de tu pareja, estamos hablando de tus hijos, estamos hablando de tus colegas de trabajo, tus compañeros de estudio. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto es bien difícil de lograr. Es difícil de lograr. Pero el Señor, hermanos, pone de manifiesto lo grave, lo terrible, que es dejarse llevar por la ira. Entonces, el Señor nos ha mandado a reconciliarnos con aquella persona con la que estamos enojados. Dice, ¿qué es reconciliar? Hacer que se restablezca la amistad entre dos personas. Pero tenemos que saber, hermanos, que muchas veces la otra persona no va a querer reconciliarse con nosotros. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? ¿Ah? Que usted ha tenido un conflicto con alguien y usted como creyente, como hijo de Dios, dice, no está bien que yo esté peleado con mi amigo, con mi colega, con mi compañero, no está bien. Pero resulta que esa persona no quiere reconciliarse contigo, ¿no? Toma una actitud de indiferencia, toma una actitud de menosprecio. A pesar de eso, el Señor nos manda a que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. Nos manda que hagamos el intento de reconciliar lo que está mal. Dice, reconcíliate primero con tu hermano, dice, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando de la ofrenda. En otras palabras, hermanos, tenemos que hacer todo lo posible para que la ira, el enojo, no nos gane. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Vamos allá, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18 dice de esta manera, si es posible, y escúchelo bien, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Noten el énfasis que le da el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje. Dice, si es posible. ¿Por qué dice si es posible? Porque no siempre es posible. ¿Ah? A veces tú te has discutido con alguien, te has enojado con alguien y el Espíritu Santo del Señor dice, no está bien que yo me enoje con él o con ella, con esa persona. Y tú tienes la buena intención de reconciliar, de hacer las paces con esa persona. Y esa persona puede ser tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu conocido, tu vecino, tu colega de trabajo, tu compañero de estudio. Y tú quieres de verdad en tu corazón reconciliarte y hacer las paces, o como dicen, limar asperezas, ¿verdad? Pero esa persona es arrogante, ¿no? Y no quiere reconciliarse contigo. No quiere. Y sabe, hay personas que son así, que les gusta vivir con esa ira, les gusta vivir con ese enojo. Por eso dice, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si depende de ti hacer las paces con esa persona, hágalo. En otras palabras le está diciendo eso. Pero a veces, hermanos, nos gana el orgullo, ¿no? Mucha gente dice,
Que lo perdone Dios. Pues yo no lo perdono por lo que me hizo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos ese tipo de frases? Y nos gana el orgullo, nos gana nuestro pensamiento y nuestro ego, ¿no? Y no queremos hacer las paces. Pero dice ahí, si depende de ti, reconcíliate con tu amigo, con tu hermano y con esa persona con la que te has enojado. Si es posible, en el versículo anterior, noten que en el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no tomes venganza, no te dejes llevar por la ira, no tomes justicia por mano propia, no pagues a nadie mal por mal. Y luego en el versículo 19 dice, no tomes venganza por ti mismo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Esto es contundente, hermanos, para nosotros. O sea, el Señor nos enseña incluso a amar a nuestro enemigo. Tener compasión de la persona con la que no nos llevamos bien o a la persona que no le caemos bien. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien, el mal. Así que, hermanos, hemos leído en los pasajes anteriores que Dios pone al mismo nivel de un asesino a la persona que odia, a la persona que se deja llevar por la ira. Están al mismo nivel delante de Dios. Pero ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo vamos a comparar una persona que mata a otro a alguien que siente odio? Pues déjeme decirle, hermano, que el estándar de Dios es muy elevado si lo comparamos con nuestro estándar. Es que Dios es santo, hermanos. Dios es santo y nos llama a nosotros a vivir en santidad. Por eso es que también la palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿No? Han leído eso, ¿verdad? No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, si te vas a enojar, enójate un ratito. Pero no puedes estar permanentemente enojado. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sabe qué? Yo no puedo entender personas que guardan el enojo por años. Guardan el enojo por años. Hasta entre familiares, hasta entre parientes. ¿Sabe? Hay hermanos de sangre que no se hablan. Hay hijos que no se hablan con sus padres por años. ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible que el enojo le domine? Dice, reconcíliate con tu hermano y si depende de ti, dice el versículo 18, si depende de ti, está en paz. Hermano, no hay cosa más hermosa para una persona que estar en paz con todos. Estar en paz con Dios y estar en paz con la gente. ¿Cuánto más si es tu hermano? ¿Cuánto más si es tu familia? Pero yo no puedo entender, hermano, cómo hay personas que por años guardan el enojo, por años, y se están consumiendo internamente, menospreciando el mandamiento que dice, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Además, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermano, si usted se va a enojar, enójese, pero no permanezca enojado, porque eso le hace daño. Usted se enojó en la mañana, ya hasta la tarde ya debería haberle pasado el enojo. Ya le debería haber pasado el enojo. Ya hasta la noche, ya listo, ya.
Pero no puede ser que al día siguiente usted siga enojado. Y al día siguiente sigue enojado, la otra semana sigue enojado y no se habla con esa persona. No, pues, hermano, usted le está dando lugar al diablo. Usted quiere que el diablo aproveche en un momento de debilidad para que esa ira se exteriorice. Y usted empiece a insultar y empiece a maldecir y peor aún, empiece a ejercer violencia física. Hermanos, el Señor nos llama a la santidad. Y en esta mañana yo les quiero animar a todos. Combatamos la ira. Estamos viviendo épocas, hermanos, donde la gente está para poquito. La gente a la menor provocación quiere reaccionar. Poca gente quiere frenarse, más bien a la mínima provocación la gente está insultando, a la mínima provocación la gente está maldiciendo. Y esto lo puede ver usted en cualquier parte, en la calle. Cuando hay un vehículo y se le cruza un micro. Oiga, qué terrible. Solo porque se le cruzó a alguien por ahí, empiezan a bocinear, empiezan a maldecir, empiezan a insultar. Y algunos que son más osados se bajan de su movilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto peleas, hermano, entre choferes? ¿Ha visto usted peleas entre choferes en la calle? ¿Ha visto usted peleas entre, por ejemplo, comerciantes en el mercado? ¿Ha visto peleas? ¿Por qué? Porque hay celos, porque hay envidias, porque me miró así, porque no le caigo bien o porque no me cae bien. Oiga, la gente anda para poquito. ¿Y qué dice el Señor? No te dejes dominar por la ira. La ira es un pecado si se exterioriza. La ira en sí mismo no es un pecado, porque hasta Dios siente ira. La ira en sí misma no es un pecado, pero sí se vuelve un pecado si se exterioriza. Así que, hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Como dice ahí en el versículo 21, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Cuando hay discusiones en la casa, con la pareja, con el esposo, la esposa, hermanos, tengamos presente el mandamiento del Señor. Y si nos enojamos, pues tenemos que reconciliarnos. Así nos manda el Señor. No se deje llevar por la ira, sino que venza, haciendo lo bueno, venza el mal. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Agradezcamos al Señor por su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana de vida que nos ha dado, Señor. Gracias por el mensaje del día de hoy, porque realmente, Padre, entendemos que no debemos dejarnos llevar por el enojo, por la ira, porque si así ocurre, estamos ofendiendo tu nombre, estamos pecando contra ti y contra nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, si somos personas que nos dejamos llevar por la ira. Perdónanos, Señor, si hemos insultado, si hemos agredido, si hemos ofendido a alguien. Y ayúdanos, Padre amado, a tomar conciencia de esto, a saber pedir perdón al ofendido y a reconciliarnos si es posible, Señor. Gracias, Padre amado, por estos grandes consejos que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica siempre en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, hermanos.